Beto Ortiz ha escrito una columna en su página web, elpollofarsante.p, manifestando una serie de ideas de cómo se acabaría esta crisis. Hay en esa pluma, en ese artículo, en esa forma de escribir, mucho de visceral, algo de racional, pero creo que en general, si leemos la última parte de ese artículo, lo que contiene es, creo, el espíritu que o la creencia de que mucha gente tiene, que con la vacancia de Pedro Castillo esto se va a solucionar. Que Pedro Castillo es la causa de esta crisis. Vamos a analizar sobre esto. ¿Es cierto eso? ¿Vacamos a Pedro Castillo y salimos de la crisis? Acompáñame. Mi nombre es Paul, esto es Politics. Vamos allá. Yo tengo la fuerte convicción de que la derecha está vendiendo una idea maniquea, muy falsa en realidad. Está vendiendo la idea de que todo estaba bien. Antes de Pedro Castillo todo estaba bien. Y es Pedro Castillo que aparece en la escena como por arte de magia y empieza a arruinar lo que estaba bien. Yo creo que esta es una idea, si hay gente que cree en esto, me parece que está cometiendo un error. Lo voy a decir por qué. Pedro Castillo no es la causa. Pedro Castillo es el síntoma de algo que ya venía mal. Y la derecha lo único que está prometiendo con la vacancia es restaurar todo el sistema que engendró a Pedro Castillo. Esa es la promesa de la derecha. Vacamos a Pedro Castillo y entonces todo esto se va a acabar. Esto habrá sido una pesadilla. Volveremos a ser el país que éramos antes. ¿Realmente ustedes se creen ello? Vamos a hablar claro y vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Ustedes creen que simplemente restaurando el sistema que había generado esta crisis tiene sentido lo que propone la derecha? Claro, en este momento algunos de ustedes me dirán, ya, pero ¿qué propones tú entonces? ¿Que siga Pedro Castillo y destroce este país? No, lo que yo propongo es que entendamos cómo llegamos a este punto. ¿Cómo llegamos a creer que un partido que se autodenomine marxista-leninista gane una elección a través de Pedro Castillo en un país que había luchado contra el terrorismo, contra estas ideas? ¿Cómo es posible que luego la gente entienda que Pedro Castillo es mejor opción que el fujimorismo? Aún más, voy atrás. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a un punto en donde teníamos que votar por las dos peores opciones, probablemente, de la carta? No estoy diciendo que alguno era el candidato perfecto. Creo que podemos ser maduros y descartar esa idea y dejar de hablar en esos términos, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo llegamos a un punto de seguir votando por los peores de la carta. Y cómo llegamos a un punto de creer que incluso el marxismo-leninismo, la amenaza, porque vamos a decirlo, era una amenaza y aún lo es, la amenaza del comunismo, sea mejor opción que Keiko Fujimori. A mí eso me parece muy curioso. Pero me parece que todo eso no es una causa, es un síntoma. Y si no somos conscientes de esto, no vamos a saber dónde reparar. Solamente queremos presionar el botón de reset para que todo vuelva como antes. Y se vuelva a generar el mismo problema y quizás más fortalecido. Yo entiendo que con la vacancia se quiere poner fin a esa amenaza latente de que se instaure aquí un régimen comunistoide
que termine por quitarnos libertades, que termine por empobrecernos, hacer un desastre económico en este país y que no tengamos cómo sobrevivir a ello, porque no tenemos el petróleo que tiene Venezuela. Yo entiendo eso, pero no es posible que nos hagamos expectativas que la crisis va a acabar allí. A toda esta gente que está prometiendo desde la casta política que la vacancia de Pedro Castillo es el fin de la crisis, quiero que les preguntemos cuál es el plan después de la vacancia de Pedro Castillo. ¿Cuál es el plan? ¿Hay algún proyecto de país que tenga más o menos coherencia? Si la gente que votó a favor de Pedro Castillo, que fue un outsider realmente en la primera vuelta, que saque 18% es bastante para un personaje que era casi un NN. Quiere decir que es un síntoma. Síntoma que ya también lo vimos con el fenómeno FEPAP. Gente que estuvo harta de la clase política tradicional y quiso votar por un NN. A ver qué tal le va. Más allá de demostrar además una forma muy irresponsable de dar un voto, también demuestra que la gente tiene un tremendo descontento por la clase política en general. Y ese también es un síntoma. En conclusión, ¿qué pasa para mí, por mi análisis? ¿Cuál es la causa? La causa es que esta gente, luego de haber caído, esta gente de tendencia de izquierda, ya sea progresista o marxista-leninista, que estuvo vinculada al fenómeno del terrorismo de Sendero Luminoso, ya sabemos que algo en común entre los senderistas y la gente que pues es marxista-leninista, no hay ninguna distancia, es lo mismo en realidad, solo que uno toma las armas y el otro trata de hacerlo a nivel político o cultural, con una estrategia gramsciana, pero es lo mismo, es el mismo tronco ideológico. Y esta gente, que fue apabullada y derrotada por el régimen de Fujimori, luego el régimen de Fujimori se convierte en una olla de grillos y termina por convertirse en una gran victoria el hacer caer ese régimen. Y en esa gran victoria, todos casi tenían el deber moral de ser antifujimoristas. Ser antifujimoristas era el lado correcto. Y en ese lado correcto se podía diferenciar a todo aquel que hablaba a favor de Fujimori o que hablaba en contra de Fujimori. Y obviamente los marxistas-leninistas y los progresistas también, o los caviares, estaban hablando en contra de Fujimori. Y toda esa gente logró confundirse en esa corriente de pensamiento antifujimorista en el cual todos identificábamos como el lado correcto de la historia. Y ellos, ese grupúsculo de gente, empezó a meterse en el Estado, en las diferentes instituciones del Estado, camufladas, y la derecha, que había gobernado este país luego de la caída del régimen de Fujimori, por lo menos en el régimen de Toledo y de Alan García, terminó gobernando con ellos adentro. Y es por eso que empezaron este discurso, que todos lo debemos recordar, ocurrió frente a nuestros ojos, el discurso de la reconciliación, de la amnistía,
de la lucha armada, en lugar de decir categóricamente fue una agresión terrorista. Empezaron a blanquear, a utilizar estos términos. Incluso se llegó a hablar de indulto a Abimael Guzmán. Y esto estaba en los medios de comunicación, gente, activistas, gente de las universidades que apenas tenían 20, 22 o 23 años, siendo entrevistados en los programas periodísticos, como el de Nicolás Lúcar, hablando sobre amnistía, reconciliación, lucha armada e indulto a Abimael Guzmán. Y esto ocurrió frente a nuestros ojos y no se hizo nada, o se hizo muy poco. Y ahí es donde aparece nuevamente el antifujimorismo y la derecha en el 2016, que volvía a tener una elección de segunda vuelta, se alió con ellos también para vencer al fujimorismo. Luego esto ha engendrado que haya mucha gente ya en el Estado siéndole útil a este régimen de Pedro Castillo. Pedro Castillo termina siendo, por tanto, el resultado de algo que ya se cocinaba hace muchas décadas. Hace un par de décadas, en realidad. Desde la caída del régimen fujimorista, toda esta izquierda progresista, marxista-leninista también, y los caviares se confundieron entre los buenos antifujimoristas y hoy, y desde entonces hasta hoy, están metidos en el Estado. Con el régimen, con el triunfo de Pedro Castillo, hoy la derecha reacciona y piensa que Pedro Castillo estuvo ahí de gratis. Fue magia. Nadie votó por él. Esto es un error. Culturalmente la gente está confundida. Cree que cualquier cosa que sea antifujimorista es mejor. No importa si hay una amenaza comunista. ¿El comunismo? ¿Qué es el comunismo? El fujimorismo es peor. No importa partidos marxistas-leninistas, abiertamente declarados marxistas-leninistas. No interesa. Eso debe ser mejor que el fujimorismo. Culturalmente nos están ganando. Están ganando terreno. Esto es lo que sucede. Y la derecha promete que con la vacancia se va a acabar todo esto. Que estuvimos bien antes. Y solamente hay que apretar el botón de reset, sacar a Castillo y el Perú volverá a la calma. Nunca más volverá a ser amenazado por el comunismo o por estas ideas radicales. Esto es lo que tenemos que pensar. La promesa de la derecha de un fin de la crisis luego de la vacancia de Pedro Castillo es una promesa peligrosa, porque puede generar expectativas en muchas personas y cuando realmente no se acabe la crisis, esta gente volverá con la propaganda de izquierda diciendo: con un berrinche nos quitaron la posibilidad de hacer los grandes cambios sociales que demandaba el país. Miren, la crisis sigue. Entonces podrían volver con más fuerza. Esto es lo que se debe empezar a hablar. ¿Cuál es el plan luego de la vacancia? ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a seguir con el mismo sistema que generó corrupción y por tanto descrédito en la clase política, descrédito en la derecha y que le dio capital político para que a través de discursos maniqueístas y populistas esta izquierda se venda como la mejor opción, la opción que va a venir a solucionar los problemas del país?
¿Vamos a seguir tolerando que la educación y la salud siga en manos del Estado? ¿Vamos a seguir tolerando que la educación y la salud sigan siendo socialistas? La gente está culpando al sistema que teníamos, al libre mercado incluso, está culpando de que no haya buena educación y haya pésima salud. Cuando estos dos servicios estratégicos, y que son servicios no derechos, eso no puede cambiar lamentablemente ni por decreto, están en manos del Estado y están mal precisamente por el Estado. Entonces no podemos elegir a un gobierno que promete más Estado. Es incoherente, no tiene lógica, no se sostiene de manera lógica. Pero a la gente no le interesa pensar en esas cosas, porque está en manos de la propaganda de izquierda. Por eso, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para derrotar de una buena vez estas ideas? Pero con buenos resultados, con un crecimiento económico sostenido, con un crecimiento económico consistente, con una educación que realmente le dé oportunidades a las personas de convertirse en gente competitiva en el mundo de hoy, en cualquier mercado. Esto, creo yo, que son preguntas que debemos hacerle a esa derecha que promete que la vacancia es la solución. Ni el cierre del Congreso, ni la vacancia. Sencillamente necesitamos tener un plan distinto y empezar a buscar cuál es el plan que debemos seguir para que esto nunca más nos vuelva a pasar. Hasta el próximo vídeo. Chao.